A ver, ¿es posible que una simple conversación cambie por completo cómo se percibe una enfermedad? Suena como algo muy fuerte, ¿no? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un caso de estudio que es fascinante. Se basa en un diálogo real que ocurrió en línea y nos muestra cómo un enfoque terapéutico muy particular intenta conectar, fíjense bien, eventos emocionales y traumas con una enfermedad física. Todo a través de la historia de una mujer que, desesperada, buscaba respuestas. Así que vamos a empezar. Y todo, absolutamente todo, empieza con esto, con este mensaje. Estoy choqueada. Es el 12 de septiembre de 2016. Una mujer, a la que llamaremos Sara, escribe esto. Acababa de recibir la noticia. Imaginen ese momento. Estas palabras, así tan directas, tan crudas, nos ponen de golpe en su piel. Nos muestran el miedo, la confusión y lo mucho que hay en juego en esta historia. Bueno, vamos con la primera parte, una petición de ayuda. Aquí vamos a poner todas las piezas sobre la mesa. Vamos a conocer a Sara, que tiene 58 años y se acaba de encontrar de frente no solo con un diagnóstico que asusta a cualquiera, sino también con una decisión que, bueno, es increíblemente difícil. Ok, miren, estos son los datos duros de la situación de Sara. El diagnóstico, cáncer de mama, en la mama derecha. Su edad, 58 años. Y un dato que, como veremos, es importante para este enfoque, es zurda. Además tiene un derrame pleural importante, o sea, líquido en el pulmón. Pero el verdadero drama no está solo ahí. El conflicto más grande es interno. Su familia, con toda la buena intención, le insiste, hazte la quimio. Pero ella siente un rechazo visceral, una desconfianza profunda hacia ese tratamiento. Está totalmente en una encrucijada, buscando otra cosa, otra salida. Y en medio de esa desesperación, ¿qué hace? Pues lo que haríamos muchos hoy en día, busca en Internet. Publica su historia en un foro, buscando respuestas, apoyo, lo que sea. Y es ahí, en ese momento, que empieza el diálogo que vamos a desmenuzar. Aparece un terapeuta llamado Ricardo. Y con su primera respuesta, la conversación toma un rumbo que, se los aseguro, nadie se esperaba. Pasamos a la segunda parte, el pasado y el presente. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque lo que hace Ricardo es contraintuitivo. Él no empieza preguntando por los síntomas físicos, por el tumor, no, para nada. Él inicia una especie de investigación casi detectivesca sobre la historia de vida de Sara, sobre sus conflictos emocionales. Y miren cuál es su primera pregunta. No es ¿qué te dijeron los médicos? Ni qué tan grande es el nódulo. No. Él pregunta, ¿podrías hablarme de tu padre y de tu madre? ¿Ellos viven? O sea, es revelador, ¿no creen? En vez de mirar el cáncer, mira a la familia. El foco se desvía por completo del cuerpo a las relaciones, a la historia personal. La indagación sigue. Ricardo empieza a tirar del hilo y da con un posible trauma, uno muy profundo. Fíjense en la pregunta, ¿cómo sentiste de niña la separación con tu madre? La clave aquí es la palabra sentiste. No le pregunta por el hecho en sí, sino por cómo lo vivió ella, cómo lo sintió esa niña. El foco está puesto al 100% en la emoción, en la experiencia subjetiva. Y la respuesta de Sara, es potentísima. No es un, sí fue difícil, no. Es un, muy mal, la extrañaba horrores. ¿Sienten la fuerza de esas palabras? Es un dolor que, aunque pasaron décadas, se siente fresco, se siente profundo. Para el terapeuta, esta frase es como una llave. Revela una herida emocional que ha estado ahí, latente por años y años. Entonces, Ricardo hace una conexión brillante. Toma ese sentimiento de separación de la niñez y lo trae al presente. Le pregunta por su padre, que tuvo Alzheimer. Y de nuevo, la pregunta es clave. ¿Por qué sentiste el Alzheimer de tu padre como una separación? No se enfoca en la muerte, sino en el proceso de la enfermedad, en esa despedida lenta, y lo vuelve a enmarcar en ese mismo concepto, la separación. Y escuchen esta respuesta, es que es desgarradora. Me dolía el alma. Ella describe cómo la enfermedad, el Alzheimer, se lo fue llevando poco a poco, cómo lo separó de ella mucho antes de que él muriera. Era la pérdida de la persona que ella conocía. Un dolor que, como ella misma dice, le dolía en el alma. Tremendo. Entonces, esta línea de tiempo que vemos ahora, básicamente, lo resume todo.
Es como el mapa que construye Ricardo. Fíjense cómo conecta los puntos. Por un lado, los grandes traumas emocionales de la vida de Sara, y por el otro, la aparición de los síntomas físicos. Según esta lógica, esos eventos preceden y, de alguna manera, explican la formación de los nódulos. Muy bien, pasemos a la tercera parte, la lógica del conflicto. Porque hasta ahora hemos visto la conversación, pero ¿cuál es la teoría que hay detrás? ¿Cuál es el marco o digamos, el manual de instrucciones que Ricardo está usando para reinterpretar por completo la enfermedad de Sara? El primer concepto clave que viene de este marco teórico conocido como la ciencia curativa germánica es el conflicto de separación con recidivas. Suena complicado, pero la idea es esta. La teoría dice que cuando se vive un shock emocional de separación muy fuerte y no se resuelve del todo, queda como latente, y cada vez que algo en la vida lo reactiva, el cuerpo responde. En este caso, la teoría postula que esa respuesta biológica ocurre en los conductos mamarios, y claro, Ricardo lo conecta directamente con esa herida de la infancia de Sara. Y aquí viene un punto crucial de este modelo, la idea de que todo funciona en dos fases. Primero está la fase de conflicto activo. Es mientras dura el estrés, el cuerpo se adapta como puede, pero luego, cuando el conflicto por fin se resuelve, el cuerpo entra en la fase de curación. Y aquí está el giro. Según este modelo, es justo en esta segunda fase, la de reparación, cuando aparece la inflamación, la hinchazón, el crecimiento celular, es decir, lo que a menudo se diagnostica como la enfermedad. O sea que, desde esta perspectiva, la enfermedad es en realidad una señal de que el cuerpo ya empezó a sanar. Ahora, toquemos un punto sensible, el miedo más grande de casi cualquier persona con un diagnóstico de cáncer, la metástasis. Para Sara, esto era muy real. El líquido en su pulmón, sus médicos se lo habían presentado como una posible señal de que el cáncer se había esparcido. Imaginen el terror. Y aquí es donde las dos visiones chocan de frente. Por un lado tenemos la visión convencional. El problema en el pulmón es una metástasis, o sea, una extensión del cáncer de mama original. Por otro lado, este enfoque lo ve como algo totalmente distinto. Dice que es un conflicto biológico nuevo, separado del primero, causado por un shock emocional diferente, uno que Ricardo define como una amenaza territorial. Son dos maneras radicalmente opuestas de interpretar lo mismo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final, una nueva esperanza. Porque más allá de la teoría, lo que importa es qué pasó con Sara. Vamos a ver cómo toda esta nueva información, esta nueva manera de ver las cosas, provocó un cambio que fue profundísimo en su estado emocional y en cómo veía su propia enfermedad. Pasaron varios días de este intercambio intenso de mensajes, de escarbar en el pasado, de darle un nuevo significado a los síntomas, y de repente, Sara describe una transformación total. Es como si el diálogo le hubiera dado un mapa nuevo, un nuevo par de lentes para entender lo que le estaba pasando en su cuerpo y en su vida. Y creo que nada lo describe mejor que sus propias palabras. Miren esto, comparen el "estoy choqueada" del principio con esto. Milagro, soy otra. Volví a la vida, a la esperanza. O sea, el cambio es brutal. De estar en shock, paralizada por el miedo, a hablar de un milagro, de volver a la vida. Es un giro de 180 grados en su estado emocional. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? La conclusión clave es que un diálogo, una conversación, logró reformular por completo un diagnóstico médico para esta persona. Los síntomas pasaron de ser vistos como un ataque sin sentido a ser interpretados como respuestas biológicas con un propósito, conectadas directamente con su historia de vida. Y el efecto más evidente y poderoso fue pasar del miedo que paraliza a un sentimiento de comprensión y sobre todo de esperanza. Y cerramos con esta pregunta, que creo que resume todo el asunto. ¿Cómo puede un diálogo, unas simples palabras, llegar a redefinir una enfermedad? Porque más allá de si se está de acuerdo o no con la teoría, este caso nos pone de frente el inmenso poder de la narrativa. Nos obliga a pensar en la conexión tan profunda que existe entre la historia que nos contamos sobre nuestro cuerpo, el significado que les damos a los síntomas y, al final del día, cómo vivimos la salud y la enfermedad.